Hola, hola. Entonces, comencemos los que le interesa Pitágoras. Bien, ya sabemos que él no escribió nada, así que es muy difícil saber qué es lo que realmente salió de su cabecita y de su boca y qué es lo que después sus alumnos y seguidores escribieron. Pero comencemos. El nombre. Muy probable que su padre, que era un mercader de Tiro muy acaudalado, estuvo antes de nacer su hijo en el oráculo de Delfos y allí predijeron que le nacerá un hijo que va a ser muy importante porque va a ser un divulgador de sabiduría, porque Pito es sabiduría y Cora es divulgar. Entonces, muy probable que su nombre viene de esa predicción, aunque sabemos que después, siglos después, lo pusieron a Pitágoras casi divino, casi como una figura mítica, y le pusieron una paternidad doble, que su padre celestial o espiritual fue Apolo. Apolo de la mitología griega es conocido también como el dios menor del arte, del tocaba lira, entonces de Pito, de Pitón, bien podríamos decir. Es más, su madre, nombre de su madre, Pitais. Pitais también, entonces todo eso puede venir con su nombre. ¿Cuándo nace y dónde? 569 antes de Cristo, en una isla pequeña de Samos, que es de Grecia, la Magna Grecia, pero está al lado lo que hoy es Turquía. Es pequeña. Y fallece muy probable, o eso lo que dicen los datos, en 475 antes de Cristo, o sea, fallece ya viejo y anciano, pues según eso 94 años, en Metaponte, en otra ciudad, lo que es hoy es Italia, pero en aquella época era esa parte de Italia, lo que llamamos la bota italiana, era apenas una colonia de la Magna Grecia. Muy bien. Él se casa, tiene hijos, muy probable hijas, y una de las hijas queda como su sucesora, Damo, una hija Damo. Entonces eso es lo que por lo menos ya sabemos dónde nace, dónde fallece, y hay muchos datos también de su vida. Así que los que decían que de pronto Pitágoras no existió, sino es como algo genérico de los sabios filósofos griegos, pues no es así, sí existió. Bueno, entonces, como su padre era un comerciante, parece de piedras preciosas, era de Tiro, entonces iba para Samos, y la mamá sí era de Samos, entonces se enamora y bueno, entonces allí es de su familia y que puede estudiar y muy probable que en Tiro. Entonces él estudia, pero más poemas, él aprende a tocar la lira. Es más, la lira tenía 7 cuerdas y él le pone 9, porque en esta época todo lo que es poemas y musas eran 9 musas de Grecia, entonces allí se recitaba Homero. O sea, ya tuvo una educación básica, más o menos a los 18 o 20 años, cuando casi que termina lo que podía estudiar en esta época por allá, conoce el ya anciano Tales de Mileto. Entonces es muy probable que estudia matemática, geometría y cosmología, bien sea por Tales de Mileto o de su pupilo Anaximandro. Entonces allí ya tiene otra sabiduría. Después también tiene otro
que le da todo lo misticismo caldeo, Ferécides de Ciro. Entonces todo esa de iniciación, la magia y todo. Y tiene otra profesora, maestra, mujer, Temistoclea. Temistoclea era sacerdotisa de Delfos. Si ve que Delfos en esta época de Pitágoras era muy activo. Y con ella aprende doctrinas morales. Entonces de allí, como el anciano Tales de Mileto le dice, bueno, ya aquí estudiaste, ve a otros lados, porque Tales de Mileto también estuvo en Egipto. Y entonces se va a Egipto, más o menos tenía ya unos 20 años, y muy probable que todos esos viajes duran unos 22, 25 años en Egipto. Muy probable que llega a Persia, caldeos, hasta judíos, y como hubo una guerra allá que Persia ataca a Egipto, él llega a Babilonia pero como prisionero. Babilonia como prisionero porque estaba en Egipto, y de allí no se sabe cómo, pero regresa a Samos por un tiempo, dicen. Pero allí no queda mucho tiempo porque primero nadie es profeta en su tierra, no tiene mucha acogida, y además en esta época había un tirano Policrates, que él no estaba de acuerdo y ya allí comenzó a hacer sus pinitos en la vida pública y la política y no se siente bien, y su vida así pública comienza a 530 y pico, 2, 3, pero llega de allí de Babilonia, o puede ser de Babilonia, llega a Samos y de Samos va a la bota italiana y está en Crotona. Entonces de ahí seguimos de Crotona. 525, 522 llega a Crotona. Si hacemos restas, él tendrá unos 44, 46 años. Ya es un hombre hecho y derecha. Muy probable que ya con su mujer o allá encuentra, eso no se sabe. Pero entonces en Crotona sí tiene muy buena acogida por su retórica, por su sabiduría, por ser un hombre muy culto y de muy buen hablar. Entonces consigue muchos admiradores y seguidores entre hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, y poquito a poco comienza a organizar su escuela. Y hay que decir que qué otras cosas trae de todo ese 20 y pico de años de sus viajes por fuera. Se vuelve vegetariano. Los animales lo quiere tanto, tal vez eso viene de sus raíces órficos, Orfeo. Orfeo, otro de la mitología griega que toca la lira y hasta calma a los animales. Entonces él dice que no deberían comer nada vivo, animales, ni quería vestirse ya de pieles de animales. Entonces la pureza, el ascetismo, la iniciación, el secretismo, la limpieza del alma y del cuerpo, de vestir el lino fino blanco, todo eso viene después ya de sus viajes. Entonces la filosofía, el moral, entonces forma un estilo de vida para sus alumnos. La escuela ya sabemos que era para mujeres y para hombres, aunque eran, parece que pabellones separados. Y habían dos formas de estudiar con él. Unos que estaban internados en la escuela, vivían allá, y los otros que solamente venían a escuchar enseñanzas. Pero las enseñanzas, los que venían de solamente en el día a escuchar, eran más comunes, más de ciencia. Y la filosofía y la espiritualidad y el misticismo y la iniciación eran solamente para los que estaban de cuerpo y alma. Entonces, en esta escuela, las palabras claves, ¿no? Virtud, armonía, la verdad, la justicia, la bondad, la belleza,
el alma inmortal, el justo medio, el sabio amable, ser sobrio pero sencillo. Y un lado que hasta ahora yo no lo miré es la política. Su filosofía es mejorar la Magna Grecia, porque todos modos vivimos en sociedad. Entonces, él veía mucho el Estado, los legisladores, los magistrados y los ciudadanos comunes. Entonces, ya aquí estamos de la escuela. Sin embargo, en la próxima, ya en minutos, voy a nombrar algunos también de sus seguidores. Bueno, porque ya hablé de sus maestros y de dónde se forma él. Bueno, de los seguidores, entonces los pitagóricos, ¿no? Hay algunos que eran alumnos de él. Entonces, estos alumnos que convivían con ellos es una cosa y los que después, siglos después, se ponen en la línea pitagórica es otra cosa. Entonces, ellos ya no lo conocían personalmente, ¿sí? Aunque los pitagóricos más conocidos es Platón y Aristóteles, pero realmente uno de que lo escuchó, Filolao. Filolao fue el primero que comenzó a divulgar de tanto secretismo, porque era una hermandad secreta, no podían divulgar. Y entonces después de su muerte, cuando ya la hija lo forma y ya Crotona se termina, vamos a mirar cómo y cuándo, entonces comienzan a escribir lo que él enseñó. Uno que escribió mucho era Porfirio, un pitagórico alejandrino, pero 200 años después. Porfirio era de 233 a 305, pero después de Cristo. Ajá, 500 años, imagínense. Y Porfirio tuvo un discípulo Jámbrico. Era griego, neoplatónico y neopitagórico, nacido en Siria. Ellos escriben, y lo que ellos escriben de Pitágoras, de su escuela, de sus enseñanzas, son más fiables lo que escribe Platón. Platón, fíjese, siempre decía como pitagórico excelente, decía, aprender es recordar. Por eso a los que les sonó mucho recordar, recuerda, porque todo está en nosotros, solamente hay que recordar de ese yo superior, de esa dimensión anterior, ¿no? También Platón, igual que Aristóteles, hablaba mucho de virtud. ¿Qué es la virtud? Es el don divino, es el pedacito de Dios en el hombre. Y mientras más virtud, más pedacitos de Dios tenemos, pues imagínense, más llegaremos a esas alturas. Y naturalmente la alma inmortal. Entonces, decía seguidores, ¿no? Después hay muchos nombres que de pronto nosotros que no estudiamos filosofía ni sabemos. Demetrio, Asclepio. Asclepio, por ejemplo, escribía mucho de la buena salud, de ejercitar. Pero fíjense, ellos le dan mucha importancia a cómo comer, no exagerar, nada de excesos. Y la importancia de ejercitar, pero no tanto por tener músculos y cuerpo así de 90, 60, 90, sino ejercitar para una fuerza moral. Cuando eres capaz de tener esa disciplina, ¿no? Después otro griego, pero por allí el siglo I antes de Cristo, Demócrates. Arquitos. Había también gobernantes, por ejemplo, es un gobernante admirable de Tarento, o sea, ya parte de Italia, también norte de Egipto y de toda esa parte de Persia y de Arabia, de los árabes. Todo eso era
se diseminó mucho y duró mucho, mucho tiempo los pitagóricos. Ya hoy día pues perdimos eso. Y hay que hablar de alguien, Apolonio, Apolonio de Tiana, de Capadocia, también mucho después. Si podemos hablar que alguno es un maestro ascendido, aunque ya sabemos que eso es una nueva forma, ascendido sí podría ser Apolonio. Era un místico, podríamos llamarse un Cristo pagano, con poderes sobrenaturales, milagros, sanaba, era impresionante. Cuando quieren pueden mirar la vida de Apolonio, que se nos escapa de los grandes maestros. Bueno, Agritón, Heródoto, yo ni sé cómo se dice, a ver, Empedocles. Hay muchos, después muy sabios a base de Pitagoria, de pitagóricos. Entonces, eso como para una introducción que entendamos que sí existió, con padre, madre, hermanos, esposa, hija, donde vivió, cómo fue Crotona y por qué se acabó y por qué de Crotona él va a Metaponte. Esa también es otra ciudad que todavía no es Italia, sino es parte de la Magna Grecia. Y allá fallece y le deja la escuela a su hija Damo, a su hija Damo. Bueno, sigamos todavía con la hermandad pitagórica, allí en Crotona. Ya sabemos que habían internados y hay que saber que habían oyentes y hablantes. Los primeros 5 años no tenían voz, es solamente escuchar y aprender, ¿sí? Los primeros 5 años. Aquí que a veces tenemos un curso de un fin de semana y ya queremos hablar, allí no. Me acuerdo también cuando estaba en la iniciación de Caminante Maya, los primero había una iniciación donde te presentan al fuego, después 4 tabales o altares donde uno no tiene ni voz ni voto, no puede hablar. Después del quinto ya entonces aquí le pide que puedes de pronto pedir o decir algo de tu nagual. Y después de tener 9 o 13 tabales ya se puede prender el pom, o sea, el incienso especial. O sea, en todas las culturas, cuando alguien está aprendiendo, es calladito. Pero en esta época, 5 años calladito. Y entonces después ya sí, pero todo lo que han aprendido solamente entre la hermandad, o sea, el secretismo sí era muy importante, básico. Vivían juntos, todo lo que tenían era de la comunidad, no podían tener pertenencias así privadas y unas reglas bastante estrictas. Unos dicen que también ascetas, no solamente que no comían carne o ayunaba o madrugaba, pero todo eso en la época que según los astros, había en época que ellos sí comían, por ejemplo, pescado o no tenían que ayunar tan duro. Y otros decían que la sexualidad era prohibida, pero yo creo que no, porque él mismo era casado, tenía hijos. Y la maestra Ame dice que de todas maneras allí había unos conexiones entre las pabellones de hombres y mujeres y no era tan estricto la cosa. Además, que allá hasta familias enteras, o sea, esposos y hijos podían estar allá. Si decidían estar total cuerpo y alma internados allá. Entonces así era. Hay tantas cosas, pero yo creo que ya para hoy es suficiente. De pronto podríamos decir que después de un tiempo, como ellos querían mejorar la vida social, el Estado, entonces naturalmente
En la política siempre habrán uno que otro enemigo. Uno de esos enemigos era un Silión, un ciudadano de Crotona, noble, pero muy violento y tiránico. Quería entrar allá y no lo aceptaron, o Pitágoras no lo aceptó precisamente por su forma de vida. Y él de venganza quiso hacer todo contra ellos. Allí hubo, por allí en 508, ya el primer ataque hacia la escuela, pero muy probable que todavía allí no, sino más adelante por la cuestión de que ellos vivían tan diferente, pensaron tan diferente que lo veían muy sectarios. Pero en esta época ya tenían sedes en la ciudad de Sibari, Metaponte, Tarento. Y en esta época, por la Magna Grecia, ya la gente exageraba de tener, fíjense, la palabra sibarita viene de esa ciudad, de exageración de la vida buena, ¿no? Entonces, por eso ellos le dan tanta importancia a la sencillez, no tener más propiedades, lo del natural. Vamos a ver mañana en esos días que voy dando las frases. Y por ejemplo, hay una: no construyas casas más grandes donde caben cosas ya no necesarias. Construye tu casa apenas lo necesario, ¿sí? Por ejemplo. Dice, no anheles demasiado dinero y riqueza porque es más difícil sobrellevar que una vida normal. Entonces hay frases así que más adelante vamos a ver. Entonces, feliz noche, descansen e intenten meterse en esta vida de la época de Pitágoras.